Hola, hola, hola. Comenzamos un nuevo tema de heterociclos. Este va a ser un tema largo y con muchísimo contenido, en el que vamos a ver cómo obtener heterociclos mediante reacciones de ciclación. En realidad el tema se divide en dos partes. Por un lado, las reacciones de ciclación, que son, por ejemplo, reacciones de tipo SN2 intramolecular, ciclación sobre carbonilos, sobre derivados de ácido y, por tanto, mediante mecanismos de adición-eliminación. También vamos a estudiar reacciones de ciclación que involucran la formación de intermedios de tipo carbeno, nitreno, radicales, reacciones de ciclación utilizando el TOSMIC, el tosil metil isonitrilo. Y después vamos a ver una segunda parte en la que vamos a estudiar reacciones de cicloadición, generar heterociclos mediante reacciones de cicloadición, y ahí hay dos fundamentales que son la Diels-Alder formando ciclos de 6 y las 1,3 dipolares formando ciclos de 5. Bueno, después es verdad que tenemos las ciclaciones 2 más 2 que son fotoquímicas y que nos generan ciclos de 4, también son interesantes, pero principalmente el tema tiene esas dos reacciones fundamentales que son la Diels-Alder con los ciclos de 6 y las 1,3 dipolares con los ciclos de 5. Vamos a estudiar los detalles de ambas reacciones, como es la regioselectividad y la estereoselectividad tanto de la Diels-Alder como de las 1,3 dipolares. Y bueno, vamos a comentar un poco desde el principio algunos detalles por encima, porque en este vídeo solamente mi intención es comentar un poco el temario que vamos a ver a lo largo del tema, y como digo, este tema es muy largo. Lo primero, ¿cómo se forma un heterociclo? Bueno, se forma mediante una reacción de ciclación en la que tienen que participar dos componentes. Una molécula que tenga posiciones electrófilas y una que tenga posiciones nucleófilas. Por ejemplo, imaginemos una situación como esta, un 1,3 dicarbonilo. 1,3 dicarbonilo y la hidracina, NH2, NH2. Decimos que el 1,3-dicarbonilo es un reactivo doblemente electrófilo, porque estas posiciones de los carbonilos tienen una fuerte polaridad positiva y van a ser atacadas por nucleófilos, por tanto son posiciones electrófilas. Es un reactivo doblemente electrófilo. Por otro lado, la hidracina tiene sobre sus átomos de nitrógeno, posee pares libres y por tanto se comporta como doble nucleófilo, y va a ocurrir esto. La hidracina va a atacar a las posiciones electrófilas del dicarbonilo y se va a formar un heterociclo de 5 miembros en el que la hidracina une a los carbonos carbonilo. Se pierden los oxígenos en forma de moléculas de agua, generándose dos enlaces dobles, y obtenemos un pirazol, un heterociclo de 5 con dos heteroátomos de tipo nitrógeno que recibe el nombre de pirazol. También podemos conseguir, por ejemplo, imidazoles. No sé si tenemos un 1,2 dicarbonilo. Imaginemos 1,2 dicarbonilo, reactivo doblemente electrófilo, al que van a atacar nucleófilos, y después utilizamos una diamina, esta molécula, por ejemplo, no la hidracina, sino metiéndole aquí un carbono en el medio, tenemos un reactivo doblemente nucleófilo que ataca las posiciones electrófilas del otro reactivo, y aquí en este caso obtendríamos un heterociclo de tipo imidazol. También la pérdida de los oxígenos en forma de moléculas de agua pues nos va a dejar dos dobles enlaces que pueden estar situados, pues deberían quedar, para que tenga aromaticidad, deberían quedar así situados los dobles enlaces, y tenemos un heterociclo de tipo imidazol. También existen reactivos que son tanto electrófilos como nucleófilos. Por ejemplo, un alfa beta insaturado es un reactivo, no, perdón, este es doblemente electrófilo también, recibe ataques aquí y ataques ahí, doblemente electrófilo también. Pero por ejemplo, podemos tener un reactivo que ataque y reciba ataques. El caso más típico vuelve a ser el que he pintado aquí arriba, por ejemplo un 1,3 dicarbonilo.
aquí presenta un hidrógeno ácido que podemos arrancar. Si arrancamos el hidrógeno que hay aquí con una base, obtenemos ahí una posición nucleófila. Posición nucleófila. Y los carbonilos son posiciones electrófilas. Este, por ejemplo, es un reactivo de tipo electrófilo nucleófilo. También, por ejemplo, podemos encontrarnos con moléculas que tengan, no sé, carbonilos y grupos como un amino. El amino es nucleófilo y el carbonilo es electrófilo. Por tanto, estas moléculas actúan como nucleófilo y como electrófilo. Cuando dos moléculas de este tipo se hacen reaccionar, que tienen posición electrófila y también nucleófila, pues pueden ciclarse formando un heterociclo, porque la posición nucleófila de una molécula ataca la posición electrófila de la otra y al revés, y por tanto se ciclan. Así que podemos conseguir heterociclos con reactivo doblemente electrófilo y doblemente nucleófilo, pero también con dos reactivos que sean electrófilos nucleófilos. Bueno, para clasificar estas reacciones de ciclación existen unas reglas llamadas las reglas de Baldwin, en las que bueno, se clasifican los diferentes tipos de reacciones de ciclación de una forma muy simple. Imaginemos una molécula que tiene una posición nucleófila, que sería Z, le pongo el par libre, y después tiene una posición electrófila que es X. X es la posición electrófila y unido a él tiene un grupo Y que se comporta como grupo saliente. Entonces, por ejemplo, si este carbono electrófilo puede tener hibridación, por ejemplo, hibridación sp3, en este caso tiene hibridación sp3. Si tiene hibridación sp3, se conoce como tet, de trigonal. De tetraédrico. Con hibridación sp3 se conoce como tet. Y el ataque aquí del nucleófilo debería ir al grupo X sacando el grupo Y para formar el ciclo. Como el enlace que se rompe queda fuera del ciclo, se conoce como exo. Entonces este tipo de ciclación se llama exo-tet. Es una ciclación exo-tet. Por ejemplo, si el grupo X electrófilo va unido a un grupo Y por un doble enlace, y aquí tenemos el Z que actúa como nucleófilo, aquí hay dos opciones. Bueno, tanto X como Y pueden ser posiciones electrófilas, es decir, pueden ser atacadas por Z. Si, por ejemplo, atacamos a X, pasamos el par hacia Y, por tanto, hablamos de exo, porque el enlace que rompe queda fuera del ciclo formado. Por tanto, es una ciclación de tipo exo. Y la posición electrófila a la que ataco es una posición sp2. sp2 es trig, de trigonal. Y por tanto aquí hablaríamos de una exotrig. Exotrig. Una ciclación exotrig. Y tenemos una situación más, que es el caso en el que tengamos un enlace triple. Imaginemos esta otra situación, el grupo Z, X unido por un triple enlace a Y, X unido por un triple enlace a Y, posición nucleófila Z, ataco a X, X tiene hibridación en este caso SP, entonces usamos DIG, para indicar la hibridación SP sería DIG. Y como ataco a X pasando la carga hacia Y, el enlace que rompe queda fuera del anillo, es el enlace que está fuera del anillo, el triple es el que pasa a doble y queda fuera del anillo, por tanto hablamos de nuevo exo-dig, es una ciclación exo-dig. Y después también tenemos las endo, por ejemplo, en este último caso, el ataque también puede irnos a Y. Si atacamos a Y y pasamos la carga hacia X, hablaríamos de ahora el enlace que rompe queda dentro del ciclo, por tanto es una ciclación endo, y como el átomo al que ataco es sp, este I es sp, es dig, endo, dig. Bueno, eso lo vamos a comentar en el primer vídeo, no tenía que haberme liado con todo esto, pero bueno, eso se refieren las reglas de Baldwin. En el primer vídeo hablamos con detalle ya de los diferentes tipos de reactivos, electrófilos, nucleófilos, electrófilos, nucleófilos y cómo se pueden preparar algunos tipos de anillos. Y después vamos a ver precisamente cada una de esas situaciones.
formación de ciclos mediante reacciones de tipo N2, formación de ciclos mediante adiciones nucleófilas y reacciones de adición e eliminación, formación de ciclos mediante ataques o ciclaciones sobre carbonos sp y, bueno, después nitrenos, radicales, etc. Por ejemplo, una SN2, conocida desde que se empieza a estudiar la orgánica, podría ser este tipo de reacción. El ataque de un grupo amino nucleófilo sobre un grupo saliente, pérdida de HBr y formación de una ciridina. Así obtenemos un heterociclo así de fácil mediante una ciclación de tipo SN2. También muchas reacciones involucran adiciones nucleófilas, adición en eliminación. Por ejemplo, el caso que comenté de este reactivo doblemente electrófilo y la hidracina, que es doblemente nucleófila. Estas son reacciones de adición nucleófilas, son ANs, adiciones nucleófilas a carbonilos. Aquí tenemos dos adiciones nucleófilas a carbonilos. Si, por ejemplo, en vez de dos carbonilos tenemos un carbonilo y un éster, el éster reacciona mediante adición-eliminación. El ataque aquí supone el paso de la carga hacia el oxígeno, él devuelve el par, saca el etóxido y aquí es una AN. Es una adición-eliminación, es una AE, adición-eliminación, frente a esta que sería una adición. Adición nucleófila, una adición nucleófila y aquí una adición-eliminación. Hay que tener en cuenta que la adición-eliminación que ocurre con el éster deja un carbonilo, deja un doble enlace, carbono-oxígeno, nos deja un doble carbono-oxígeno, mientras que la adición al carbonilo no dejaría, deja un OH que se pierde en forma de agua, quedándonos un doble enlace. Así que las AES, adición-eliminación, nos dejan carbonilo, hay que tener eso en cuenta, mientras que las adiciones nucleófilas no dejan un OH que suele deshidratar perdiendo agua para generar heterociclos aromáticos. Bien, también ciclaciones sobre carbonos sp, pues en este caso los nitrilos son casi los reyes de este tipo de ciclaciones. Los nitrilos son carbonos sp y reciben ataques de diferentes nucleófilos. También podríamos poner, por ejemplo, la hidracina o otros reactivos nucleófilos podrían atacar a los nitrilos y formar, como puedes ver, un pirazol también, en este caso. ¿Y estos nitrilos cómo quedan? Quedan aquí en forma de grupos NH2. Quedarían como grupos NH2, esos nitrilos. Porque al ser atacados pasan la carga hacia los nitrógenos y se forma una imina que tautomeriza a enamina, dejándonos, y por supuesto, dobles enlaces por aquí. Y así obtendríamos un pirazol. Y después, bueno, tenemos por ejemplo un reactivo muy famoso que es el TOSMIC, el tosil metil isonitrilo. Este es TOSMIC, uno de los reactivos más famosos que existen. Y lo podemos utilizar, es un isonitrilo, lo podemos utilizar para formar diferentes heterociclos, por ejemplo, atacando a un carbonilo. Le añadimos, no sé, por ejemplo, benzaldehído y ataca el benzaldehído. El TOSMIC ataca a través del carbono. No se hace así. Lo que se hace es desprotonar. Este reactivo se desprotona con una base en este carbono. Este carbono tiene hidrógenos ácidos y se pone un medio básico y se desprotona. Y una vez desprotonado ese carbono ataca a través de él al carbonilo. Pasas la carga hacia el oxígeno y ahora el isonitrilo pasa a ser reactivo. Aquí nos queda de esta forma el benzaldehído, ¿no? Al atacar unimos este carbono al carbono del TOSMIC y este oxígeno es capaz de atacar a este carbono. Sorprende porque tiene carga negativa, pero como el nitrógeno está positivo, hay una estructura en la que es el nitrógeno el que está neutro, el carbono también, si pasamos el triple hacia este lado, y por tanto permite el ataque sin problema a ese carbono. Y eso ya pues generaría un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, un ciclo con nitrógeno, un osazol, un 1,3 osazol. Una de las aplicaciones del TOSMIC, permite obtener multitud de heterociclos. Y por último, nada, para terminar,
no me lío más porque bueno, esto era solo hacer un comentario de lo que teníamos que estudiar. Tenemos las Diels-Alder y las 1,3 dipolares como reacciones que permiten obtener también una gran variedad de heterociclos, muchísimos. Las Diels-Alder forman heterociclos de 6 miembros. ¿Cómo se consiguen heterociclos mediante una Diels-Alder? Pues bien, el dieno o el dienófilo tiene que llevar algún heteroátomo. Hay que ponerle algún heteroátomo. Por ejemplo, si hacemos una Diels-Alder entre el butadieno, 1,3 butadieno, y un carbonilo, por ejemplo el metanal, esto se llama una hetero-Diels-Alder porque emplea en este caso, heterodienófilo. Nada, la reacción se produce de igual manera que siempre, mecanismo concertado, todo exactamente igual, pero en ese ciclo de 6 que generamos, en ese ciclo hexeno, pues en una posición queda un oxígeno y por tanto obtenemos un heterociclo. Un heterociclo de la familia de los piranos. Podemos obtener cualquier heterociclo, solamente hay que poner heteroátomos en dieno o en dienófilo. Por ejemplo, si tenemos este dieno pues, y lo hacemos reaccionar con el eteno, pues tenemos un heterociclo de 6 miembros con azufre. Y después están las 1,3 dipolares. Las 1,3 dipolares son reacciones en las que participa un dipolo. Existen variedad de dipolos, 8 o 10 dipolos, que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, un dipolo es un óxido de nitrilo. Un nitrilo oxidado en su átomo de nitrógeno es un dipolo, porque es una molécula que tiene un átomo negativo unido a uno positivo. A esos les llaman dipolos en química inorgánica. Y el dipolo reacciona con dipolarófilos. Por ejemplo, simplemente con un alqueno, un alquino. Los dipolarófilos pueden ser alquenos, alquinos. También puede ser puede llevar heteroátomos incluso, pero bueno, alquenos, alquinos es lo habitual, y el dipolo ataca a través del átomo negativo a un carbono del dipolarófilo, él responde atacando a la posición 3 del dipolo, la carga hacia el nitrógeno y así obtenemos un ciclo de 5. Nos dará un ciclo de 5. Aquí nos queda el grupo R, aquí un doble enlace, unido a este oxígeno el CH2 al que atacó, y unido a este carbono el otro CH2. Así conseguimos nuestro ciclo de 5. Y aquí se mantiene el doble. Bueno, para ponerlo, vamos a dibujar aquí el carbono para que se vea un poco mejor. De esa forma obtenemos este 1,2-osazol. Bien, pues nada, eso es todo. Vamos a dejar aquí esta pequeña introducción a los dos tipos de reacciones que tenemos que estudiar. Por un lado, las reacciones de ciclación, en las que vamos a utilizar reacciones típicas de la química orgánica general, como son reacciones SN2, adiciones nucleófilas a carbonilos, eliminaciones a derivados de ácido. Algunas reacciones un poco especiales, un poco como pueden ser reacciones de carbenos, nitrenos, radicales, el famoso TOSMIC, y después vamos a pasar a obtener heterociclos mediante reacciones concertadas, como son las reacciones 4+2, que es la Diels-Alder, pero vamos a utilizar dienos y dienófilos con heteroátomos para conseguir heterociclos. Las 1,3 dipolares, las reacciones 2+2, que son reacciones fotoquímicas. También vamos a estudiar algún tipo de reacciones particulares como bueno, las quelotrópicas, y sobre todo fijarnos en la 1,3 dipolar y Diels-Alder en cuanto a su estereoquímica, estereoselectividad, y también en cuanto a su regioquímica, regioselectividad. Pues nada, eso es todo, y en el próximo vídeo empezamos a comentar con un poco más de detalle lo de los reactivos nucleófilos y electrófilos y volver a resumir un poco las reglas de Baldwin que comenté ahí por encima.